Apertura de esta nueva emisión de Noticiero de Televen. Muy buenos días, son las 6 en punto de la mañana. Luego del himno nacional estamos, como siempre, contactando con todos ustedes y recibiendo esa apreciable y significativa audiencia que nos dan y ese nivel, pues, de aprecio y sintonía que tenemos en esta primera emisión de Noticiero de Televen, en el resto de las emisiones y, por supuesto, en la programación de Televen. Eso es muy importante. También agradecerles el contacto diario que tienen, la participación que abrimos y tenemos para todos ustedes y que además registramos a través de la red social Instagram, que es el nuevo mecanismo, la nueva propuesta o dirección que ofrecemos a todos ustedes para que se involucren, puedan ofrecer sus comentarios y adicionalmente también pues pueden registrar las denuncias sobre servicios públicos. La red social Instagram, voy a dar la dirección de inmediato, es @el_noticiero Televen. @noticiero Televen. Bueno, hay una agenda bien importante, digamos, pudiéramos marcarlo así, caracterizada por los matices políticos. La actividad y el debate político se abre nuevamente, no es que haya disminuido, sino que resurge en las últimas horas a propósito de algunos temas que vamos a presentarles y vamos a describir en términos generales para todos ustedes. Posteriormente tendrán pues la lectura de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional y los diferentes segmentos. Atención, llegan más lluvias pendientes en este sentido. Bueno, comencemos nuestro recorrido diario por las notas más importantes del escenario nacional e internacional. Bueno, comencemos con la formalidad de un anuncio que hizo ayer el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, formalizando a través de un comunicado que leyó la invitación a Nicolás Maduro para que se juramente como presidente de la República en reelección, de acuerdo al criterio del Consejo Nacional Electoral post-28 de julio, en reelección entonces se juramente el 10 de enero de 2025 para un nuevo periodo 2025-2031. Es el periodo que establece el lapso constitucional con la reelección indefinida que se aprobó ya hace algunos años atrás. Tema controversial por lo demás, ¿no? En este sentido, leyó comunicado Jorge Rodríguez ante los medios de comunicación social, ratificando por lo demás un criterio que ya había asomado el lunes, si mal no recuerdo, el propio Nicolás Maduro cuando dijo que ya había recibido la invitación de la Asamblea Nacional para su juramentación como presidente de la República en reelección, repito, luego de las elecciones del 28 de julio, bueno, que siguen provocando todo tipo de debate en lo nacional y lo internacional. Así que, bueno, pendientes en ese sentido. Pero hay más noticias dentro del escenario político venezolano, porque ayer, en un acto oficial, Nicolás Maduro anunciaba que la líder política dirigente del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, pues había marchado del país. Dijo tener información de sus fuentes que estaba en España, que estaba disfrutando, en fin, hizo una serie de consideraciones en ese sentido. Mucho antes, fíjense también que es importante agregar, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, había dicho que María Corina Machado estaba refugiada en una embajada. No dijo cuál, no se conocen mayores detalles. Sin embargo, posteriormente a esto, a lo que dijo Maduro y a lo que había anunciado también Jorge Rodríguez horas antes, María Corina Machado, dio a conocer un comunicado vía redes sociales donde desmentía que se habría marchado del país. Dijo algo más o menos así: no les voy a dar el gusto. Seguía bajo refugio, bajo protección, en fin, resguardando en este sentido su vida, ¿no? Es lo que pudieran algunos pensar en ese sentido, o resguardando su integridad, pudieran pensar otros. No se sabe qué pudiera ocurrir si se le ubicara, ¿no? O si las autoridades en este sentido han tomado alguna decisión o el Ministerio Público pudiera tomar alguna iniciativa. Lo cierto es que ella descarta que ella está en el país en declaraciones. Dijo
que aparecieron en las redes sociales. Vamos a ver qué pudiera decir el gobierno hoy en este sentido. Junto a esto, también aparece otra información adicional en su programa que tiene cotidianamente los miércoles en horas de la noche en la televisión estatal y en una red también nacional de medios oficiales de comunicación social. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, pero además ministro del Interior o ministro de Interior y Justicia, decía que los guardaespaldas o el jefe de escolta y otros guardaespaldas detenidos estaban suministrando información sobre ella, decía, sobre María Corina Machado. No se conocieron mayores detalles, en fin. También él se refirió a otros temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que dijo o anunciaba que hoy iba a dar más detalles, el tema de lo que algunos llaman Operación Tum Tum, señalando que no habrá perdón ni consideraciones contra los que conspiran, contra los terroristas, contra los fascistas. Son los códigos que utiliza en ese sentido el discurso oficial. Y en este caso, pues estaremos pendientes de ver qué información adicional pueda ofrecer Diosdado Cabello. Pero ayer decía que, repito, la gente del entorno de seguridad, entre ellos el jefe de seguridad de escoltas y otros que están detenidos, pues están ofreciendo información. ¿Qué tipo de información? También se desconoce en ese sentido. Habló información sobre la dirigente política venezolana. Entonces, bueno, son temas que van a agitar aún más, seguramente en el día de hoy, por unas horas o quizá mucho más, el panorama político venezolano. Habría también que esperar algunas otras reacciones de factores políticos de la oposición venezolana a propósito de lo señalado por tanto Maduro como por Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Bueno, seguimos. La tarde de ayer fue la tarde de los apagones y vaya que fueron consecutivos. Aproximadamente, dependiendo de la región, dependiendo de la zona, entre 5 o 6 en ciertos espacios del Distrito Capital se sintieron aproximadamente 6 apagones. Eso generó mucho temor por el tema de los electrodomésticos, por el tema del recuerdo de aquel apagón de 2019, bueno, y el temor de lo que significa y cómo afecta todo esto lo que es el servicio y la cotidianidad de los habitantes de diferentes partes del país. En la capital de la República, frente a la frecuencia, frente a lo recurrente que fueron los apagones, o los bajones en este caso, y apagones también, pues se suspendió el servicio del metro de Caracas. Se generó el caos de costumbre, la gente en la calle, tomar el transporte colectivo terrestre, porque el subterráneo estaba suspendido, bueno, y esperar a ver qué iba a ocurrir. Quejas amargas se recogieron a través de las redes sociales, sobre todo porque se afectan, e insisto, el tema de los electrodomésticos. La respuesta oficial en este sentido, ¿cuál fue? Bueno, nuevamente el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, habló de sabotaje, de actos terroristas de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional. Se contrasta ello con lo que también, por otra parte, dicen algunos especialistas, que se trata adicionalmente de un tema de mantenimiento y que hay fallas en la estructura desde hace muchísimo tiempo en el servicio eléctrico venezolano, en la estructura del servicio eléctrico nacional. Lo cierto es, bueno, que seguimos padeciendo esta circunstancia y no sabemos cuándo tendrá fin, ¿no? La inversión parece que es muy cuantiosa para poder corregir todas las dificultades y los entuertos que tiene el sistema eléctrico venezolano. Bueno, seguimos con más informaciones que destacan en la agenda del día de hoy. Ayer hubo concentraciones, manifestaciones, protestas de los jubilados, los pensionados y también empleados públicos en el centro de la capital frente al Ministerio del Trabajo. Pedían mejoras salariales, los que están activos, pedían pensiones decentes, pedían mejores aguinaldos los pensionados y también pensiones las personas que están ya jubiladas de su trabajo. Son pírricas estas pensiones de los afiliados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que después de años de trabajo lo que reciben son 130 bolívares mensuales. También se quejaron muchos, de acuerdo al vocerío
que dio pues declaraciones a diferentes medios de comunicación social de lo pobre y básico y elemental que es el primer aguinaldo que recibieron, en algunos casos de $15, si se va al contraste luego se lleva bolívares y sigue siendo profundamente penoso lo que allí se recibe. Bueno, y será eso lo mismo, algunos presumen, lo que se recibirá pues el 25 de octubre en la segunda parte, según se ha dicho, y luego en el mes de noviembre, porque son 3 etapas o 3 fases de entrega de aguinaldos a los empleados de la administración pública, activos y jubilados. Vamos un poquito a dar información adicional sobre lo que fue la explosión ayer en un tanque de almacenamiento en Cabimas, en el estado Zulia. Al parecer fue un rayo, de acuerdo a algunas informaciones. Lo cierto es que al principio se decía que había sido controlado el incendio, mas no fue así. Tardaron cerca de 24 horas. Afortunadamente, la última información que se tiene es que ya sí, ahora está controlado el incendio, que dejó un saldo pues importante de personas heridas. Se hablaba ayer de 21. No sé si hay un anexo o hay una actualización en este sentido de las personas que fueron heridas. Pero bueno, esa fue más o menos la situación que se registró y lo que fueron, pues, lo que se conoce como lo que pasó allí y las consecuencias que se generó por este incendio. Así que, bueno, en este caso habrá que esperar una información adicional. Bueno, hay más informaciones en la agenda nacional que, por supuesto, las presentaremos en el desarrollo de esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, vámonos un poquito a hablar de la información internacional. Hay varias notas que destacan en este caso. Por ejemplo, tenemos que hubo un cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela por la acción de grupos armados del otro lado, es decir, del vecino país. Una confrontación armada que dejó varios heridos en una zona cercana a la frontera con Venezuela, y entonces las autoridades de Colombia decidieron cerrar. No sabemos si a esta hora ya están abiertas esas rutas y principalmente la frontera por el puente Simón Bolívar. Pues es posible que sí, pero esa es una información que destacó ayer y que, bueno, generó la natural alarma en este sentido, bueno, por la cercanía de un combate armado en una zona muy cercana a la frontera con Venezuela. No se tienen mayores detalles en este sentido. Bueno, seguimos con otras informaciones. Tenemos, por ejemplo, la situación del Medio Oriente, sigue siendo muy tensa. Es una circunstancia, pues, que hace peligrar la estabilidad en la región y el miedo y el temor de que pueda convertirse en una guerra total. Han seguido los bombardeos sobre el sur del Líbano, han seguido las acciones militares de Israel sobre la franja de Gaza, en fin, y un saldo lamentable que cada día se registra de personas fallecidas, entre ellas niños, y bueno, y otros enfrentamientos que lamentablemente se están registrando por razones que ya en otras oportunidades hemos ubicado, ¿no? Bueno, seguimos con otra situación irregular y lamentable como es la guerra, pero en Ucrania. Ayer anunciaba el gobierno del presidente Joe Biden que ha aprobado otro apoyo, otra ayuda de carácter militar para Ucrania para seguir en esta guerra con Rusia. Son 425 millones de dólares. 425 millones de dólares que se otorgaron al gobierno de Volodymyr Zelensky, quien estuvo recientemente reunido con Joe Biden, y bueno, es el compromiso que de por medio está. Así que bueno, esta guerra lamentablemente también sigue, parece no tener fin, y solo que se hacen esfuerzos importantes, pero al final de cuentas esos esfuerzos se quedan en el camino, ¿no? Sigue la confrontación y no parece finalizar esta rivalidad. Vamos con el caso de Venezuela, nuevamente, pero tiene que ver en otro contexto. Se discutió la situación política venezolana en un intento de tratar de buscar consenso, mas no se logró en el Parlamento de Portugal. Allí se debatió la situación política, el resultado electoral del 28 de julio, el reconocimiento a González Urrutia, el ex candidato presidencial. No hubo consenso
en ese sentido en las diferentes fuerzas que están representadas en el Parlamento portugués. Así que, bueno, esa noticia también destacó de manera significativa en la agenda de ayer. Nos regresamos a América y sigue la atención en Bolivia por el tema de la acusación contra Evo Morales. Ahora surge una acusación adicional de alguien que fue de su entorno, quien denunció que Evo Morales, mientras estuvo un tiempo pues, en refugio o en exilio en la Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández, pues vivió con menores de edad, 4 en total. Es la acusación que realiza una mujer, por cierto, una mujer del entorno de Evo Morales. Esto ha provocado un revuelo con el caso que ya se suma de estupro, con la acusación que hizo cuando hace años fue presidente y tuvo relaciones íntimas al parecer, o bajo la base de la presunción, no habría que decir entonces, con una adolescente de 15 años a la cual habría dejado embarazada. Esto es un gran escándalo en Bolivia y una confrontación que tiene claros y definidos también matices políticos. Bueno, hablemos un poquito de deportes, hablemos del béisbol, con transmisión de Televen, por cierto, muy buena por lo demás. Ayer los Dodgers de Los Ángeles triunfaron en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional. Ganaron 8-0 sobre los Metropolitanos de Nueva York, sobre los Mets de Nueva York. A pesar de que hubo amagos durante el desarrollo del partido de parte de los Mets, pero esa ofensiva y además un buen lanzamiento, un buen juego que hizo el abridor Buehler, en este caso, bueno, permitió detener cualquier ofensiva de los Mets de Nueva York, que dirige el venezolano Carlos Mendoza, y finalmente 8-0, una paliza, ¿no? Fue el resultado de este juego que se realizó en Citi Field, en la casa de los Mets de Nueva York.